Buenas tardes. Vamos a trabajar algunos de los temas que han generado mayor cuestionamiento por los estudiantes. Pero antes vale la pena decir que muchas de las preguntas que se plantearon tienen respuestas por los mismos estudiantes, respuestas muy valiosas, muy completas, y es necesario felicitar a las personas que se encargaron de trabajar esas respuestas. Buena parte de lo que se trata en las preguntas está desarrollado en los textos. Sin embargo, hay algunos aspectos muy puntuales que vale la pena retomar. En primer lugar, es importante establecer que los derechos humanos son una relación entre los ciudadanos y el Estado. Los derechos humanos son los derechos que tiene un individuo y que exige del Estado. Esos derechos humanos pueden ser de dos categorías principalmente: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Se habla de otra categoría de derechos humanos que son los derechos colectivos o los de derechos de colaboración. Esos derechos humanos, protegidos y respetados por el Estado hacia los individuos, hasta 1945 constituían una competencia exclusiva del Estado. Ningún otro país podía opinar siquiera sobre la forma en la que cada Estado del mundo protegía o garantizaba esos derechos respecto de sus particulares. Ello cambió después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, cuando el concepto de dignidad se dejó no solo en el hecho de ser nacional, sino principalmente en el hecho de ser humano. En 1945, los países se dieron cuenta de que la cuestión de los derechos humanos no podía quedar al simple arbitrio de cada país, sino que era indispensable hacer un acuerdo internacional sobre cuáles eran los derechos que debían protegerse. Y fue así como en 1948, el 10 de diciembre de 1948, se expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional empezó a enterarse, a preocuparse de este acuerdo sobre los derechos humanos. Y por su parte, si bien el sistema universal, el sistema de la ONU, empezó a dispararse en cuanto a tratados específicos de derechos humanos, también se crearon los sistemas regionales. El sistema interamericano es quizá el más viejo, porque el sistema interamericano surge en 1948, en pleno Bogotazo. Se crea en abril de 1948 el Pacto de Bogotá, por el cual justamente se da nacimiento a la OEA. Y con el Pacto de Bogotá van a hacer también la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, una declaración fundamentalmente de derechos civiles y políticos. Esta Declaración Americana, con el tiempo, en 1962, 65, 67 y finalmente en 1969, esas son las fechas clave, se va a convertir en lo que es hoy el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que es trascendental decir, porque ustedes tienen en el material la estructura del sistema universal, del sistema interamericano y del sistema europeo, lo que es trascendental decir es que el sistema universal, el sistema y los sistemas regionales son subsidiarios. Ellos no vienen a reemplazar el rol del Estado. El Estado sigue siendo el principal obligado en materia de derechos humanos. Y los sistemas de protección de los derechos humanos lo que hacen es que vigilan que el Estado cumpla con los compromisos internacionales que haya adquirido en esa materia. Así, por ejemplo, en el sistema interamericano, el tratado fundamental es la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Esa Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene, para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que en ella se expresan, dos órganos fundamentales: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión y la Corte Interamericana, por lo tanto, van a tener competencia para conocer si el Estado está cumpliendo o no con lo que ha firmado, con lo que ha ratificado, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, con los derechos que están allí. Y por lo tanto, la Comisión va a hacer informes sobre la situación del país, igual que funciona con todos los comités de derechos humanos en la ONU. Cada tratado en la ONU de derechos humanos tiene un comité que se va a encargar de revisar si efectivamente el país está cumpliendo o no, a punta de informes que se están enviando constantemente.
Pero además del sistema de informes común a todos los comités y comisiones que existen en el mundo, el sistema interamericano tiene la posibilidad de conocer denuncias individuales. La denuncia individual es la petición que hace un ciudadano que siente que se le han violado sus derechos humanos para que la Comisión Interamericana o un comité de la ONU que tenga competencia para ello declare que el Estado ha violado el derecho humano al que se había comprometido y que por lo tanto debe reparar. Para que ello funcione, y en virtud justamente de que el sistema internacional es subsidiario del sistema nacional del derecho colombiano, por ejemplo, es indispensable primero haber agotado los recursos internos. Uno no puede presentar un caso ante un órgano internacional si no agotó los recursos internos, porque el Estado debe tener la oportunidad de resarcir los daños que haya causado al haber vulnerado un derecho. El ciudadano tiene que tener acceso a unos recursos jurídicos que le permitan exponer los hechos de su caso y reclamar las reparaciones que crea pertinentes. Y solo cuando esos recursos internos fallan, cuando no le es posible al ciudadano encontrar una respuesta, es posible ir a los órganos internacionales. Eso funciona igual en el sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema universal de derechos humanos. La cuestión es la siguiente: en el sistema interamericano, después de que se presenta la petición individual y de que la comisión logra hacer un trámite en el cual determina que efectivamente se afectaron unos derechos fundamentales, el individuo tiene la posibilidad de llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es una demanda internacional. Actualmente existen 3 cortes internacionales de derechos humanos: la Corte Interamericana, la Corte Europea y la Corte Africana de Derechos Humanos. Son los únicos órganos judiciales internacionales encargados de esos temas. Cada uno de ellos se fundamenta en un tratado específico y vigila el cumplimiento de obligaciones específicas. Estas cortes no juzgan individuos. Las cortes de derechos humanos juzgan estados, exclusivamente estados. Y la razón de ser es que son los estados los que firman los tratados en materia de derechos humanos. Y en general, los derechos humanos son obligaciones de los estados y no de los particulares. Eso quiere decir, por ejemplo, que las FARC no pueden ser condenadas internacionalmente como violadoras de derechos humanos. No quiere decir ello que las FARC actúen correctamente. Lo único que quiere decir es que las FARC no son un Estado, que las FARC no son el Estado colombiano, que las FARC no tienen personería jurídica internacional. Y por lo tanto las FARC es una organización de delincuentes que eventualmente pueden cometer crímenes internacionales, pero no son de ninguna manera posibles violadores de derechos humanos, en el sentido en el que la violación de derechos humanos implica una estructura estatal. El que viola los derechos humanos es el que está obligado a garantizarlos, y el único que está obligado a respetarlos y garantizarlos es el Estado. Ahora bien, cuando el sistema interamericano condena a un Estado, lo hace fundamentalmente porque el Estado tiene 2 tipos de obligaciones respecto a cada uno de los derechos consagrados en la Convención. Una obligación primaria de respeto y una obligación secundaria de garantía. Respeto y garantía. El respeto quiere decir que el Estado debe abstenerse de vulnerar los derechos de los ciudadanos. La garantía significa que el Estado debe establecer todas las medidas, adecuar el andamiaje estatal para evitar que a los ciudadanos les vulneren sus derechos. Por lo tanto, cuando un agente del Estado comete un acto que es una vulneración de derechos humanos, se habla de una violación de la obligación de respeto. Pero cuando el Estado ha fallado en proteger a un ciudadano, cuando, por ejemplo, hay un atentado de las FARC, ese atentado puede generarle responsabilidad al Estado por violación de derechos humanos. No porque las FARC sean un brazo del Estado, sino porque el Estado debía proteger al ciudadano y no lo protegió. Por ejemplo, porque habían amenazas, porque el Estado estaba avisado de esas amenazas y el Estado no hizo nada para protegerlo y por ello las amenazas se configuraron. Esas 2 obligaciones, las de respeto y la de garantía, implican por lo tanto diferentes modos de responsabilidad.
Cuando se trata de la violación de una obligación de respeto, se trata de un Estado violador de los derechos humanos. Algunos incluso hablarán, si se trata de un acto sistemático, de un crimen de Estado. Mientras que cuando se trata de una obligación de garantía, cuando lo que sucedió es que omitió su deber legal, entonces normalmente se tratará de una omisión, y la violación permitirá calificar al Estado como un Estado inepto para cuidarlo a sus ciudadanos, mas no como un Estado criminal. En las circunstancias de violaciones de derechos humanos, es posible también que el ciudadano esté sufriendo de una amenaza y que el Estado, por ejemplo, no quiera protegerlo. En esas circunstancias no se ha configurado todavía una violación de derechos humanos y por lo tanto aparentemente uno no podría ir al sistema internacional. Para esos casos en los cuales aún no se configura una violación de derechos humanos y por lo tanto yo no quiero reparación, lo pertinente es solicitar una medida cautelar. Las medidas cautelares son medidas especiales, medidas urgentes, para situaciones graves que pueden ocasionar lesiones irreversibles, con el fin de evitar justamente que el daño se configure. En ese caso, un ciudadano cualquiera del país, de cualquier país parte del sistema interamericano, puede pedirle a la Comisión que decrete una medida cautelar por existir sobre él una amenaza. Tiene que demostrar, claro, que la amenaza es objetiva, que hay un riesgo real y que la amenaza atenta contra un derecho nuclear, es decir, contra la vida, la integridad física o la libertad. En tratándose de esa clase de amenazas, la Comisión Interamericana rápidamente tramita la solicitud y si encuentra que hay mérito para dictarla, le dicta al Estado la orden de que tome medidas cautelares respecto del individuo. Las medidas cautelares dictadas por la Comisión pueden ser en abstracto o en concreto. Es decir, la Comisión puede simplemente decirle que proteja a Andrés Fajardo, por ejemplo, y en ese caso el Estado será quien se encargue de determinar qué medidas tomar para protegerlo. O pueden ser en concreto. Puede ser que la Comisión Interamericana le solicite al Estado tomar X medidas, ¿no? Poner, por ejemplo, un sistema de protección con escoltas, verbigracia, para proteger. Y en ese caso, la situación sería concreta y el Estado estaría obligado a cumplirla. En ambos casos, el hecho de que la Comisión Interamericana ordene tomar medidas cautelares implica que el Estado ya queda avisado de la situación de gravedad de las amenazas que está sufriendo la posible víctima. Y ello implica que el Estado toma una posición de garante, es decir, que el Estado debe garantizar lo que le suceda, porque si le pasa algo, el Estado responde. El Estado estaba avisado, por lo tanto debe actuar con diligencia y eficacia para proteger los derechos del ciudadano amenazado. Las medidas cautelares se pueden pedir en cualquier momento, no es requisito haber agotado recursos internos, ni es requisito haber llevado una petición al sistema interamericano. La medida cautelar se puede pedir de forma independiente a una petición, incluso aún si no hay ninguna petición, ninguna denuncia para llevar al sistema interamericano, es posible llevar medidas cautelares y la Comisión puede resolverlas. También es posible llevar medidas cautelares a otros órganos de la ONU, respecto de los cuales el Estado colombiano ha ratificado convenciones, verbigracia, la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, la Convención de Derechos del Niño, la Convención o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Solo que en ese caso las medidas cautelares deben estar íntimamente relacionados, directamente relacionados con los derechos protegidos por cada una de esas convenciones. La eficacia de las medidas cautelares en Colombia depende evidentemente de las entidades que se encarguen de tomarlas. Cuando se dicta una medida cautelar, al igual de cuando se dicta una sentencia o una decisión de alguno de estos órganos, dicha decisión llega por la Cancillería y es la Cancillería la que se va a encargar de establecer un grupo de personas de los distintos ministerios y entidades del país responsables del cumplimiento de esa medida cautelar. Por lo tanto, ello implica la participación de diversas entidades del Estado y normalmente en Colombia las medidas cautelares funcionan muy bien.
Cuando son medidas cautelares en abstracto que tienen que ver con protección, lo que sucede en Colombia es que la Agencia Nacional de Protección evalúa el nivel de riesgo y luego de evaluar el nivel de riesgo determina cuáles son las medidas de protección que se deben tomar. Cuando las medidas son dictadas en concreto, es decir, cuando le exigen que ponga un sistema de protección específico, entonces es el Ministerio del Interior el que determina la forma en la que se pueden adelantar esas medidas. Y por ejemplo, en ese caso no se evalúa el riesgo, sino que si directamente se le pide a la policía o a la fiscalía que establezcan dentro de sus sistemas de protección algunas vías para proteger a los ciudadanos en riesgo.